Buenas tardes, soy la doctora Mariana Mercado Flores, neuroradióloga del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Universitario. El día de hoy vamos a continuar con el tema 12, que es la segunda parte de neuroradiología. Dentro de los objetivos de este módulo o esta parte 2 del módulo de neuroradiología es ver una forma general de todas estas alteraciones que son patologías las más frecuentes a las que tenemos que enfrentarnos, conocer para poder ya sea referir a algún paciente a los especialistas o simplemente reconocer cuando se encuentra alguna alteración en la que el paciente requiere un tratamiento de inmediato. Vamos a empezar con el evento vascular cerebral, que esta es una parte muy importante dentro de la neuroimagen. El evento vascular cerebral, pues sabemos que es una alteración en la que si no se atiende rápido al paciente, si no se diagnostica rápido al paciente, pues la calidad de vida puede ser muy mala o simplemente el paciente pues, puede fallecer. Sin embargo, la parte de neuroimagen en este tipo de alteraciones pues son varios objetivos. En el evento vascular cerebral lo primero que hay que identificar, y ya sea de la forma clínica y en esta parte de imagen, pues es si se trata de un evento vascular isquémico o un evento vascular hemorrágico, ya que los dos tienen evoluciones diferentes, pronósticos diferentes y tratamientos diferentes. Entonces, podemos realizar los estudios de imagen precisamente para identificar alguna ruptura, alguna oclusión, alguna estenosis vascular o sobre todo en los casos de la isquemia, pues saber cuándo un tejido es rescatable o es reversible el daño o simplemente ya el paciente no es apto para algún tratamiento. El evento vascular cerebral, la mayoría, el 85%, sabemos que es de tipo isquémico y el 15% es hemorrágico. La tomografía. ¿Cuándo realizar una tomografía simple ante la sospecha de un evento vascular isquémico? Aquí estamos hablando de algún vaso que se tapó, que se ocluyó. Lo más frecuente es que es de origen tromboembólico. La tomografía tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 85%. En realidad son porcentajes pues no tan altos. Sin embargo, podemos, como ya lo había mencionado, excluir si se trata de alguna hemorragia como algo inicial, y descartando esto podemos encontrar algunos datos que si el paciente llega en un estadio agudo o hiperagudo o inicial, puede ser que encontremos algunos datos que nos proporcionen información para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Se dice de forma general que cuando encontramos hipodensidad en la tomografía, pues es un tejido que prácticamente el daño es irreversible. En la tomografía, el evento vascular isquémico, en el estadio hiperagudo, que es dentro de las primeras 6 horas, puede que no encontremos ninguna alteración estructural. Sin embargo, esto no quita que el paciente no esté sufriendo un evento vascular isquémico. A diferencia de la resonancia magnética, que es el estudio de elección ante los eventos vasculares isquémicos, se encuentra que podemos hacer, la sensibilidad es muchísima, de 95 a 100%, la especificidad del 90 a 100%. Entonces hay una marcada diferencia
en cuanto a la resonancia magnética y a la tomografía en cuanto a la sensibilidad y la especificidad. Es decir, podemos tener, se encuentran los protocolos stroke, que se le llama, en nuestro centro lo tenemos, y en la mayoría de los centros con resonancia magnética lo tienen. Es un protocolo con estas 4 técnicas de imagen: la difusión, el FLAIR, la susceptibilidad magnética y la angioresonancia. ¿Por qué solamente estas 4 técnicas de imagen y no el resto de las técnicas? Porque en este caso lo que más nos interesa es que el paciente no sufra más deterioro, que el tejido, el cual está siendo dañado, no sufra más y que pueda ser reversible la mayor cantidad del tejido. Entonces, lo que aquí tenemos es que vamos en contra del tiempo. Hay que actuar rápido, de la forma más oportuna, para poder rescatar ese parénquima que está sufriendo y que al paciente no le cause el pronóstico sea mejor. Entonces, con estas técnicas de imagen, a ver, es que no funciona el mouse. Perdón. Se salió de la opción de printer. Ah, ok, ya. Nada más le podríamos estar si podemos iniciar esta diapositiva Sí. desde el inicio, Okay. para hacer el corte en la anterior. Ajá. Entonces reiniciamos segunda clase en la diapositiva de EBC isquémico. En 5, 4, 3, 2. A diferencia de la tomografía, en la resonancia magnética, la sensibilidad y la especificidad es mucho mayor. Tenemos una sensibilidad que va desde el 95 al 100% y una especificidad del 90 al 100%. Entonces, sí es marcada la diferencia de los 2 tipos de imagen ante esta patología. Aquí lo principal y el punto de esto es identificar al paciente ante un evento vascular isquémico. ¿Por qué? Porque el paciente, ese daño, ese parénquima está sufriendo, y si el paciente lo podemos detectar al inicio, desde que inició su evento, las primeras 4 a 6 horas, pues podemos ofrecerle un tratamiento a este paciente. Y las técnicas de imagen que realizamos, pues se les llama en diferentes centros protocolo stroke. ¿Y qué va esto? Pues aquí porque vamos en contra del tiempo. Queremos rescatar la cantidad mayor posible de parénquima cerebral, y entonces realizamos estas técnicas de imagen. La difusión, el FLAIR, la susceptibilidad magnética y la angioresonancia. Cada una tiene una indicación particular. La difusión es esta técnica de imagen que es de resonancia magnética, y esta nos permite detectar el evento vascular isquémico, es decir, el infarto, la isquemia que empieza a tener el paciente. Hay literatura que dice desde los primeros 6 minutos de que el paciente empezó con los eventos, de 6 a los 20 minutos. Entonces, pues es un tiempo relativamente muy corto en donde si el paciente llega a la institución, pues se puede detectar. Y el parénquima y el tejido puede ser mayormente rescatable. Como he mencionado en la tomografía, que decía de forma general, pues se dice que ante la sospecha de un evento vascular isquémico, la hipodensidad pues es casi parénquima o daño irreversible. En la resonancia magnética, si encontramos hiperintensidad, pues se puede decir que el daño es irreversible. El evento vascular isquémico, lo que mencioné, este es un ejemplo de una tomografía de un paciente con sospecha de evento vascular isquémico, donde pues a muchos se les pudiera pasar o se nos pudiera pasar el área de isquemia. Sin embargo, con la resonancia magnética, con la técnica de difusión,
porque lo que queremos ver es precisamente ese daño, esa alteración a nivel, pues, principalmente cortical. Encontramos este tipo de edema que es el edema citotóxico, es decir, donde la neurona empieza a sufrir daño, y el punto es que con esta técnica se manifiesta luego, muy rápido, esta alteración. Entonces podemos ver la hiperintensidad o la restricción en la secuencia o la técnica de difusión. Esta técnica es muy rápida y aproximadamente puede ir de 1 minuto a menos para la identificación de los eventos vasculares isquémicos. Este es un ejemplo de un paciente con evento vascular isquémico, una técnica de difusión. Si se fijan, la técnica de difusión no nos da tanta información anatómica. Lo que queremos es ver si existe alguna restricción o hiperintensidad en el parénquima para confirmar el diagnóstico del evento vascular isquémico o del infarto. Encontramos en este ejemplo a nivel parietal izquierdo una hiperintensidad de predominio cortical o de la corteza en la técnica de Flair. Esta técnica lo que nos sirve o la utilizamos es para ver el estadio, o sea, qué tanto tiempo tiene el paciente con el evento vascular isquémico. La otra parte que tenemos que considerar ante la isquemia es que este infarto no esté asociado a hemorragia. Cuando hay hemorragia, pues el pronóstico también es un poco más sombrío para el paciente. Después, este es el protocolo stroke, y por último tenemos que evaluar pues el vaso que no se vea, el vaso que esté tapado. Una angioresonancia, la cual había mencionado, que una de las ventajas es que no tenemos que aplicar medio de contraste para poder ver las estructuras vasculares. Y entonces podemos ver en este caso, por la topografía del territorio, que es territorio de la cerebral media, no es todo el territorio, es una parte del territorio de la cerebral media, y podemos ver cómo una rama cortical, que en este caso la rama supramarginal, pues no se observa como la del lado derecho. Podemos hacer otras técnicas de imagen, que en este caso es la perfusión. Esta es una perfusión por tomografía, o Perfutac, donde aquí sí tenemos que aplicar medio de contraste, y nos sirve para ver qué tanto parénquima es el que está sufriendo. Es decir, podemos encontrar parénquima que ya está infartado, que ese ya no le podemos hacer nada, es decir, ya no va a cambiar. Sin embargo, si le hacemos esta técnica de imagen, aquí los colores son diferentes. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está mostrando? Que esta parte es la que ya está infartada. Sin embargo, todo el resto es tejido que está sufriendo. Sin embargo, todavía no se infarta, es decir, está isquémico. Puede ser rescatable o el daño puede ser reversible. En cuanto al otro evento vascular, es el evento vascular hemorrágico. Entonces, hay que recordar que pues, los vasos se tapan o se rompen. En este caso, los vasos se rompen. Es decir, ¿pero cuáles vasos? No todos los vasos van a sufrir este tipo de alteración. En el evento vascular hemorrágico, la causa más frecuente es por un aumento en la presión arterial en un 70-90%. Lo más frecuente, la localización de estas hemorragias por esta causa es a nivel de los núcleos grises, de los tálamos. También los podemos encontrar en el tallo, en el cerebelo. Sin embargo, cuando nos encontramos ante un paciente con un evento vascular hemorrágico, es decir, un hematoma que está localizado en estas estructuras, hay que descartar la causa, hay que conocer el origen de esta hemorragia. Como lo mencioné, la mayor parte del porcentaje es por hipertensión arterial, pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada, mal controlada, o que tienen un aumento súbito de esta presión arterial. Entonces,
Si se fijan, pues en estas imágenes que son ejemplos, la técnica de imagen que se utiliza pues es una tomografía. Ante la sospecha de un evento vascular hemorrágico, se realiza una tomografía. Vean que se puede ver muy bien la diferencia de las densidades del parénquima adyacente con la hemorragia. La hemorragia es hiperdensa, es un estudio simple, por lo tanto la hemorragia es mucho más evidente. Este es el mismo paciente, este es otro paciente, las hemorragias son muy extensas, pueden ser lobares, podemos encontrarlas a nivel de cerebelo, de los núcleos grises del tálamo, como ya lo había mencionado. Ahora vamos a hablar de las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares pueden ser de varios tipos. Podemos encontrar malformaciones vasculares de bajo flujo, que también se le conocen así como las telangiectasias capilares, el hemangioma cavernoso, el hemangioma venoso, la anomalía venosa, etc. Y hay otras que son malformaciones vasculares de alto flujo. La más característica o la más frecuente de ellas es las malformaciones arteriovenosas. Este tipo de malformaciones vasculares, ¿para qué queremos saberlas o para qué tenemos que conocerlas? Pues porque este tipo de alteraciones hacen que el paciente tenga un sangrado. El paciente puede tener un sangrado súbito y por lo tanto condicionarle alteraciones neurológicas al paciente. Entonces, ante esto, pues la indicación de un método de imagen es una tomografía para identificar si existe hemorragia. El paciente empieza con una cefalea súbita, una cefalea intensa. Realizamos una tomografía simple ante la sospecha de esto, es decir, cuando el paciente, uno de los datos clínicos, uno de ellos, es ese tipo de cefalea súbita e intensa, hay que sospechar que el paciente no haya tenido un sangrado. En los pacientes más jóvenes, la alteración que tenemos que considerar, el origen de estos sangrados, pues es precisamente de alguna malformación vascular. Hay algunas que son más frecuentemente o más común que sangren que otras. Sin embargo, bueno, pues saber que existen no solamente las malformaciones arteriovenosas. Estos son ejemplos, estas imágenes inferiores son de un paciente, de un niño que tenía cavernomas o hemangiomas cavernosos y que esto hace que pues el paciente pueda tener más riesgo de sangrado y por lo tanto condicionar una alteración neurológica al paciente. En estas otras imágenes tenemos una tomografía de cráneo donde podemos ver solamente que hay un aumento de la densidad de la región frontal izquierda. Es decir, se puede tratar de calcificaciones que pueden ser algún tumor. En este caso se trata de una malformación arteriovenosa, las cuales pues, pueden tener calcificaciones. Esta es una angiografía donde nos muestra una malformación vascular de una malformación arteriovenosa. Ahorita vamos a ver la característica principal de cada una de ellas. La malformación arteriovenosa es una comunicación directa de la arteria con la vena, es decir, no hay lecho capilar entre ellas. Y entonces esto va a estar constituido por una arteria, un vaso aferente o nutricio. Va a haber un nido vascular, que así se le llama, que es como una maraña de vasos que están ahí con alteración en la morfología. Y entonces ese nido va a tener también una vena o varias venas que van a ser las venas de drenaje o vasos eferentes. Esto es cómo se compone una malformación arteriovenosa, es decir, si falta alguna de ellas, no podemos clasificarlo dentro de una malformación arteriovenosa. Dentro de los estudios de imagen que podemos realizarle al paciente, pues es
Si sospechamos de una malformación arteriovenosa es porque el paciente o le sangró esa malformación o puede tener crisis convulsivas. Y esto se presenta, como lo dije, pues en pacientes más jóvenes. Muy bien, podemos hacer una tomografía simple, sí, claro, para descartar la hemorragia. Y cuando encontramos en la tomografía los datos de que el paciente tiene una malformación arteriovenosa, pues podemos seguir con los estudios de imágenes, que es un estudio de resonancia magnética que ahorita con las técnicas de imagen y los equipos de resonancia, a veces ya no es necesario ni aplicar medio de contraste para ver esas estructuras. Este es un ejemplo de ellos, es una resonancia magnética en T2, en un corte sagital y en un corte coronal, donde podemos ver que a nivel de la región precentral, pues se encuentra una alteración, como muchos vasos que están que tienen unido, que están aumentados de tamaño, que están tortuosos y que entonces aparte están asociados a gliosis, puede tener hemorragia y entonces nuestra obligación pues es buscar la arteria nutricia, que comúnmente se le llama, el nido vascular y hacia dónde va a drenar ese nido o esta alteración. Entonces, el drenaje puede ser al sistema venoso superficial o al sistema venoso profundo. Y ante las malformaciones hay una clasificación y el punto de la clasificación es simplemente para saber cuál es el tratamiento y también el pronóstico del paciente. El estudio siguiente a esto, pues es la angiografía cerebral. La angiografía, otra vez, nos va a proporcionar la información dinámica, es decir, cómo se está comportando esa malformación. Es decir, de dónde viene la arteria si es que no se pudo observar en la resonancia magnética, de dónde viene la arteria nutricia, hacia dónde va el drenaje. ¿Por qué? Porque estas estructuras, esta maraña, este nido, se tiene que ir a tapar y los tratamientos son diferentes. Se tiene que ir a tapar porque si no es mucho más riesgoso de que el paciente tenga sangrados y por lo tanto alteraciones neurológicas. Otra alteración que le pasa a las estructuras vasculares son los aneurismas. Hay dos tipos de aneurisma, el aneurisma sacular y el aneurisma fusiforme. El aneurisma sacular son como esas dilataciones que se les hace a los vasos y por lo tanto esto condiciona que este vaso tenga mayor riesgo de sangrar, es decir, que se rompa y por lo tanto empieza a sangrar, el paciente también empieza con una cefalea súbita muy intensa. Y a diferencia de que podemos en una ruptura de aneurisma, pues lo primero es que la hemorragia, si sabemos que las estructuras vasculares se encuentran en el espacio subaracnoideo, pues la hemorragia que va a producir esta ruptura de aneurisma es hacia el espacio subaracnoideo. Entonces, ante la sospecha diagnóstica de un aneurisma puede ser un hallazgo incidental. Sin embargo, dependiendo del tamaño, dependiendo de la localización, puede tener alteraciones neurológicas por la compresión de las estructuras adyacentes. O la otra es que este aneurisma pues sangró. Ese aneurisma sangra y por lo tanto le condiciona la cefalea súbita al paciente. Y entonces, el TAC es el estudio ideal ante la sospecha de hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma. Le realizamos la tomografía al paciente, encontramos hemorragia subaracnoidea. Lo siguiente es que hay que identificar el aneurisma. Realizamos una angiotomografía, vemos dónde se localiza el aneurisma y el paciente se le tiene que realizar una angiografía con sustracción digital. ¿Para qué? Para localizar con mayor exactitud el aneurisma, para ver el tamaño del aneurisma, para ver el cuello del aneurisma y todo esto
tiene mucho significado para la decisión del tratamiento, porque puede ser un tratamiento que pueda ser de tipo endovascular, en donde se meten a través de los vasos, ya sea que pongan algún stent y empiezan a poner los coils o los espirales para tratar de tapar ese aneurisma. Y el punto es precisamente que el aneurisma ya no sangre o no se rompa o tenga resangrado. Ese es el punto del tratamiento de la terapia endovascular. Y esto se realiza a través de por medio de la angiografía. Entonces, aquí hay una ventaja muy importante de la angiografía con el resto también de las otras técnicas de imagen, pues que es diagnóstica y a la vez es terapéutica. Sin embargo, no todos los aneurismas se tratan por medio endovascular. Hay aneurismas que hay que hacer cirugía, es decir, quitar una parte del cráneo e ir a clipar, poner un clip a través del cuello para que este aneurisma ya no esté sangrando. Esto es un ejemplo de un aneurisma grande a nivel de la topografía de la cerebral media izquierda, entonces donde pueden ver que hay hemorragia subaracnoidea y encontramos una imagen saccular en esta topografía a nivel del lóbulo temporal. Realizamos un angiotac y cuando se pasa el medio de contraste, pues ese contraste llena esta imagen saccular que pues se trata de un aneurisma de la topografía de la cerebral media, de la división de la media. Podemos hacer estas técnicas de imagen con la angiotomografía en 3D y ver muy bien la relación con el resto. Y finalmente, pues, se tiene que realizar una angiografía para poder, como ya había mencionado, pues ver de mejor forma y caracterizar al aneurisma para poder decidir el tratamiento. Otra condición muy importante es el traumatismo craneoencefálico y raquimedular. Principalmente aquí en nuestro centro hospitalario, que es punto de referencia de todos estos pacientes, pues tenemos que conocer todo lo que puede pasar ante un paciente con un traumatismo craneoencefálico. Podemos encontrar fracturas, hematomas epidurales, subdurales, hemorragia subaracnoidea, contusiones, lesión axonal difusa. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, cómo es que los podemos identificar. Esto es muy importante porque el paciente llega con la sospecha o no sospecha con el diagnóstico de un traumatismo craneoencefálico, y si el paciente tiene alteración neurológica o tuvo alteración neurológica, hay que realizarle una tomografía simple de cráneo. Podemos encontrar fracturas. Hay diferentes tipos de fracturas craneales, fracturas del macizo facial, fracturas de la bóveda, fracturas de la base de cráneo, y podemos encontrar fracturas conminutas, fracturas depresibles, y esto es muy importante para el médico tratante, porque ante esto el médico tiene que decidir el tratamiento. Estas son las ventanas de hueso en una tomografía, que recuerden que es el método de imagen ideal para ver este tipo de alteraciones. Con esta misma tomografía de ventana ósea podemos ver y hacer reconstrucciones en 3D y visualizar mucho mejor las fracturas. El hematoma epidural es pues prácticamente una de las mayores urgencias en neurocirugía, en neuroimagen, porque este tipo de alteraciones o este tipo de hematomas se localiza en la tabla interna y la dura madre, o sea, es el espacio epidural, por arriba de la dura. Y frecuentemente o altamente está asociado a fracturas. Y entonces las fracturas, esto condiciona que haya lesiones, sobre todo
de la arteria meningia media en un porcentaje muy alto. Y por lo tanto, como este es un hematoma que la mayoría de las lesiones es arterial, pues está muy frecuentemente que esté creciendo por este flujo o este aporte arterial. Entonces, es muy importante, sobre todo para el radiólogo, para el médico general, identificar todos un hematoma epidural, porque esto puede ser que ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Con un aumento de la densidad, la hemorragia, recuerden que la tomografía se ve con aumento de la densidad. Va a tener una forma también muy característica que es convexa hacia el parénquima, y esto va a condicionar una clínica muy típica del paciente porque este hematoma empieza a crecer y empieza a comprimir el parénquima que está adyacente. Puede estar asociado a fracturas, como ya lo mencioné, que la mayoría de ellas sí, y es muy importante mencionar cuando encontramos este tipo de hematomas. Tenemos aquí otro ejemplo de un hematoma epidural, la forma convexa que tiene. Este es un hematoma epidural de la región frontal izquierda. Empieza a desviar la línea media, empieza a hacer herniación y por lo tanto todo esto es un factor un pronóstico peor para el paciente. Por lo tanto, esto hay que saber diagnosticarlo, sospecharlo clínicamente, corroborarlo por imagen y pues el tratamiento más oportuno con un tiempo rápido menor. Encontramos fracturas, este es el mismo paciente, fractura del techo de la órbita, fractura frontal con aire y encontramos también un hematoma subgaleal. Este es el esquema, por eso es que el hematoma tiene esta forma convexa, porque va a estar entre la tabla interna, es decir, entre el hueso y la dura madre. Aquí es donde se empieza a acumular la sangre y por lo tanto tiene esta forma característica. El otro tipo de hematoma es el hematoma subdural. También es un hematoma que es muy frecuente encontrarlo en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Hay unas diferencias del hematoma epidural con el hematoma subdural. Este no se localiza entre el hueso, la tabla interna y la dura, sino que este va a estar por debajo de la dura madre y entre la dura madre y la aracnoides. Entonces, esto es más frecuentemente encontrarlo por desaceleraciones, lesiones. Estas desaceleraciones producen lesiones de las venas, las estructuras venosas puente, porque se rompen y entonces empiezan a sangrar hacia este espacio. Entonces, a diferencia del hematoma epidural, va a tener una configuración diferente. El hematoma subdural va a tener una forma cóncava hacia el parénquima cerebral y puede comprimir a las estructuras adyacentes, y también es muy importante reconocerlo ya que puede causar pues la muerte en el paciente. Estos son ejemplos de los hematomas subdurales. Estas son dos tomografías, una tomografía simple en donde vemos cómo el hematoma subdural pues prácticamente abarca todo el hemicráneo, está comprimiendo el hemisferio cerebral derecho, comprimiendo el sistema ventricular, el espacio subaracnoideo, y estos hematomas pueden tener diferentes densidades, es decir, pueden estar en diferentes estadios la hemorragia, y por eso es que lo podemos encontrar con niveles líquido-líquido. Es muy importante reconocerlos para el tratamiento oportuno también del paciente. La hemorragia subaracnoidea es otro tipo de hemorragia que podemos encontrar también en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Ya hemos hablado de las rupturas de aneurisma, sin embargo, en los pacientes que con traumatismo craneoencefálico, la hemorragia subaracnoidea
también está frecuentemente presente. A diferencia de la hemorragia subaracnoidea, de una ruptura de aneurisma, la del traumatismo craneoencefálico se va a encontrar sobre todo a nivel de los surcos, más que de las cisternas de la base. Claro, podemos encontrar también hemorragia en las cisternas en un traumatismo. Sin embargo, siempre hay que ir a buscarla a nivel de los surcos, de la convexidad, etc. Estos son ejemplos de hemorragia subaracnoidea en un paciente también con traumatismo, donde encontramos la hemorragia, esta hiperdensidad que se ve de los surcos, ya no se ve líquido en ellos, por el contrario también hay edema cerebral, todo el espacio está comprimido, hay aumento del sistema ventricular. ¿Por qué? Porque aparte ya hay hemorragia que pasó al sistema ventricular. Cuando encontramos esto condiciona al paciente un peor pronóstico, es decir, porque la hemorragia puede llegar a ser también muy irritativa en las células ependimarias y condicionar la hidrocefalia. Y por lo tanto, pues a este paciente hay que ir a colocar un sistema de derivación para que esa hidrocefalia pues ya no se tenga o al menos esté disminuyendo. Este es un corte sagital de una tomografía simple donde podemos ver la hiperdensidad de los surcos. Acuérdense que no debe existir de forma normal nada a nivel del sistema o del espacio subaracnoideo, perdón, que no sea líquido. Y aquí podemos ver la hemorragia en las cisternas y hemorragia en los surcos de la convexidad de predominio a nivel frontal. Otra consideración muy importante es la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es un mecanismo el cual la lesión pues es prácticamente irreversible. Esta se localiza a nivel del parénquima, es decir, del parénquima cerebral, en el tallo cerebral o en el cerebelo. Y esta se puede manifestar radiológicamente o por imagen con microhemorragias o hemorragias muy pequeñas en las cuales en la tomografía a veces no encontramos. Sin embargo, por la localización y la forma, este es un esquema de cómo es que existe la lesión axonal difusa. Los axones se rompen o se lesionan y por lo tanto el daño neurológico pues es irreversible y muy severo. Entonces, son pacientes que tienen un estado neurológico o una escala de coma de Glasgow muy baja. En la tomografía, le hacemos tomografía y pues prácticamente no encontramos algo que esté correlacionado con esa clínica, y entonces es ahí cuando es una indicación de la resonancia magnética en en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Entonces, este es el mismo paciente de la tomografía, ven aquí en el foso posterior, pues prácticamente no hay nada que nos llame la atención. Sin embargo, al realizar la resonancia magnética con la técnica de susceptibilidad magnética, miren cómo hay muchas hipointensidades que no se ven en el TAC, y todas estas son representadas como microhemorragias y es producido por esta lesión. Este es otro ejemplo de una lesión axonal difusa, tomografía, y está al mismo nivel de la resonancia magnética. A nivel de mesencéfalo podemos encontrar escasa hemorragia subaracnoidea de la cisterna. Sin embargo, pues no hay hallazgos muy evidentes. Cortes más superiores y en otro corte más superior encontramos hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, ante que el paciente tenga un Glasgow, una escala de coma de Glasgow baja, pues se le realiza la resonancia. Y otra vez podemos encontrar múltiples microhemorragias, múltiples lesiones del parénquima cerebral, en la unión de la sustancia gris y blanca, en la sustancia blanca en el cuerpo calloso o en el tallo cerebral, que también es muy frecuentemente encontrarlos. Esta imagen aparte está asociado a hematoma subgaleal, parietal y frontoparietal del lado izquierdo. La otra consideración es de los pacientes con traumatismo craneoencefálico son las contusiones. Las contusiones pueden ser de dos tipos, pueden ser hemorrágicas,
o pueden ser también condicionadas condicionan isquemia, perdón. Las contusiones hemorrágicas las vamos a ver precisamente como hematomas o hemorragias en el parénquima cerebral. Aquí estamos hablando de lesiones que están dentro del parénquima. Microhemorragias, sin embargo, son más grandes que las de lesión axonal difusa. Aquí, estas hemorragias que se producen, a diferencia de la lesión axonal difusa, es por contragolpes o golpes directos, y entonces el cerebro sufre y condiciona la microhemorragia o las hemorragias. Esto es un esquema que es precisamente lo de colores, es donde se localizan más frecuentemente las contusiones de los pacientes con traumatismo. ¿Por qué? Porque estas áreas son las que están que están adyacentes al hueso. Por ejemplo, los polos frontales, los polos temporales. Entonces, son las áreas que son más propensas a sufrir las contusiones, sobre todo de tipo hemorrágicas. Otros ejemplos de contusiones hemorrágicas, a diferencia de la lesión axonal difusa, estas sí podemos encontrarlas en la tomografía. Tomografía para evaluar hemorragia. Contusión hemorrágica, hemorragia subaracnoidea, muchas contusiones hemorrágicas en las localizaciones ya mencionadas. La otra consideración también pues es la hemorragia ventricular. La hemorragia ventricular de forma aislada en un paciente con traumatismo craneoencefálico es muy rara. Lo más frecuente es que esté asociada a otras lesiones como la lesión axonal difusa o que haya hemorragia subaracnoidea. Puede ser también que haya contusiones parenquimatosas y que tengan apertura al sistema ventricular. Lo que ya mencionaba anteriormente en otra diapositiva es que cuando la hemorragia ya hay en el sistema ventricular, pues el pronóstico es más sombrío porque esta hemorragia empieza a irritar las células ependimarias y por lo tanto condicionar hidrocefalia. Estos son ejemplos de traumatismo raquimedular de la región cervical, que también es frecuente encontrarlos. Este es un paciente con esquirlas de proyectil de arma de fuego, en donde podemos ver la lesión a nivel intrarraquídea, a nivel de los cuerpos vertebrales, los elementos, las apófisis transversas. Aquí algo muy importante también es que al nivel cervical pues tenemos el agujero vertebral por donde pasa la arteria vertebral. Entonces, al tener este tipo de lesiones y fractura de estas estructuras, siempre hay que ir a buscar lesión vascular. En este caso, el paciente, podemos ver la diferencia de las arterias vertebrales, donde el lado derecho pasa muy bien el medio de contraste, sin alteraciones. Sin embargo, del lado izquierdo, pues está ocluido posterior al origen de esta, por lo tanto, tiene lesión, aparte de tener lesión raquimedular, pues tiene lesión vascular. Este es otro caso de otro paciente con traumatismo raquimedular, donde vean, pues hay fractura, hay lesión ligamentaria posterior, el desplazamiento de los cuerpos vertebrales, como es muy severo el desplazamiento, y por lo tanto esto condiciona una columna muy inestable, en lo que el paciente tiene que someterse de forma rápida a cirugía, a restablecer esa inestabilidad. Otra parte importante del traumatismo raquimedular es precisamente que si la médula se encuentra dañada, pues el paciente también va a tener un pronóstico pues no favorable. Continuando con otro tema de la neuroimagen son las infecciones. Las infecciones podemos encontrar de varios tipos, podemos encontrar alteraciones a nivel de las meninges, ya sea paquimeninges o leptomeninges, dependiendo cuál sea la capa meningia que esté alterada. Podemos encontrar encefalitis, es decir, que el parénquima esté afectado solamente. Podemos encontrar abscesos y otras alteraciones como parasitosis, lo más frecuente. Ahorita vamos a ver como neurocisticercosis.
Estos son ejemplos de infecciones del sistema nervioso central, en donde aquí la afección es a nivel del parénquima. Encontramos a nivel del lóbulo temporal, parte del lóbulo frontal, un edema muy importante, sobre todo de la región nucal, de la región mesial temporal. El edema es muy pues, visto en el FLAIR hiperintenso. Vean cómo es el grosor de este lóbulo temporal con este otro lado, condición efecto de masa, comprime los surcos adyacentes. En la secuencia de difusión podemos encontrar algunas áreas que están restringiendo y con la administración de gadolinio no hay realce. Lo que se puede encontrar es que el parénquima cerebral está sufriendo como tal, y esto es muy frecuentemente encontrarlo en pacientes con encefalitis de tipo herpético. Este es un ejemplo de un absceso cerebral, en donde es un niño que es también frecuente encontrarlo en niños con cuadro de infección de vías respiratorias, que no son bien tratadas, no son bien diagnosticadas, por lo tanto no tratadas. Y estos pacientes, la complicación de este cuadro de infecciones de vías respiratorias, pues es que tiene un ascenso o invasión intracraneal. Entonces podemos ver cómo existe un absceso cerebral. En una tomografía simple solamente vemos una masa que está a nivel frontal derecha, condicionando desviación, y tiene un poco de edema. Sin embargo, el método ideal para este tipo de lesiones y sospecha de infección es la resonancia magnética contrastada. Podemos ver un T2 porque el líquido es hiperintenso. Esta lesión es hiperintensa, es decir, tiene un componente líquido. Y esto es algo característico y típico de los abscesos de tipo piógeno. La restricción en la difusión, es decir, el aumento de la intensidad de estas lesiones es algo que es muy sensible a los abscesos de tipo piógeno. Podemos encontrar también un empiema subdural. Después de que le aplicamos gadolino a este paciente, la lesión tiene un realce periférico bien definido y el centro que ya conocíamos que pues es hiperintenso del absceso piógeno, aparte del empiema subdural que ya hemos visto. La neurocisticercosis, si bien es cierto que ya no es una patología frecuente en nuestro medio, todavía podemos ver pacientes con este tipo de alteraciones. Y la neurocisticercosis por imagen se va a comportar en diferentes etapas. Podemos encontrar vesículas que pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser múltiples, pueden ser supra e infratentoriales, pueden estar calcificadas, pueden tener edema, dependiendo de las fases de la vesícula o de la neurocisticercosis. Cuando encontramos esto, por ejemplo, aquí hay unas vesículas que tienen un punto central y que pueden realzar con el medio de contraste, es que aquí dentro de la vesícula se encuentra el escólex de la tenia. Después pasa a un proceso donde empieza a actuar el proceso inflamatorio de respuesta y por lo tanto es que se produce mucho edema y posteriormente esa vesícula puede empezar a involucionar y después calcificarse, y es lo que después vemos aquí en la tomografía como calcificaciones. Sin embargo, aunque ya no es tan frecuente, hay que tenerla en consideración. El hecho de los pacientes, pues es frecuente que tengan epilepsia o complicaciones como hidrocefalia. Este es otro tipo de infección que es mucho más frecuente en pacientes con VIH, la toxoplasmosis. Son pacientes que tienen una evolución neurológica muy mala. Lo típico de este tipo de infecciones del toxoplasma es que se va a presentar como muchos nódulos, tanto
supratentoriales como infratentoriales, y lo principal es que se van a localizar sobre todo a nivel de los núcleos grises. Entonces aquí vemos muchas imágenes nodulares que pueden tener edema, como en este caso, y que cuando se le administra el gadolíneo, pues esas imágenes nodulares tienen un realce muy típico. Otra consideración, pues, es la espondilodicitis. La espondilodicitis, hay varias causas. Lo más frecuente es que sea por de tipo piógeno, es decir, bacteriano. Entonces, los pacientes se presentan con lumbalgia, con imposibilidad para la deambulación, y cuando realizamos un estudio de imagen, que en este caso lo ideal para las infecciones es la resonancia magnética contrastada, pues podemos ver muy bien cómo ahí puede haber destrucción de los cuerpos vertebrales. Entonces empiezan a formar como abscesos y colecciones en los discos o en los espacios intervertebrales, y luego esta infección se empieza a abrir hacia el canal raquídeo, tomar las meninges, el resto de los músculos de la masa común, etcétera, y entonces pues esto complica mucho la evolución del paciente. Entonces también a nivel raquídeo también se dan infecciones, y que en este caso la espondilodicitis es lo más frecuente, sobre todo que afecta los espacios intervertebrales. Ahora vamos a hablar de los tumores cerebrales, que aquí lo más importante de esto es, pues, ante la sospecha clínica, la parte de imagen es saber si la localización es intra o extraaxial, si está supratentorial o infratentorial, conocer la edad del paciente. ¿Por qué? Porque hay tumores que se presentan más frecuentes en niños y otros que se presentan más frecuentes en adultos. Los tumores pueden ser evaluados desde una tomografía, sí, cuando el paciente solamente tiene deterioro neurológico y no se sospecha un tumor. Se realiza una tomografía simple y encontramos algo que está ocupando, una masa que está ocupando un espacio a nivel intracraneal. La tomografía pues sirve precisamente para saber si hay compresión de estructuras, si está condicionando hernias, si hay edema. Sin embargo, no es el método ideal para la evaluación de estas patologías. Lo ideal es realizar una resonancia magnética contrastada. La resonancia magnética contrastada, como en algunas otras alteraciones, pues nos va a permitir muy bien tener una semiología muy clara del tumor. Es decir, cuáles son las características del tumor, cuáles son lo que está asociado al tumor, es decir, edema, si hay compresión, si esa lesión está condicionando hernias, tiene edema, tiene vasos adyacentes, tiene estructuras asociadas. Todo esto nos permite la resonancia valorarlo. Nos permite también, con las nuevas técnicas de imagen, pues tener una información si los tumores se tratan de qué origen, si pueden ser tumores de bajo o de alto grado, y entonces todo eso es información muy importante para el médico tratante. Las dos consideraciones que mencionaba al inicio en los tumores, lo primero hay que saber si es un tumor intraaxial o extraaxial. Y para esto tenemos ciertas características para diferenciar a cada uno de ellos. Las lesiones intraaxiales son las lesiones que se localizan dentro del parénquima cerebral, del parénquima cerebeloso o del tallo. Todo lo demás es extraaxial. Entonces, podemos encontrar lesiones intraaxiales, que lo más frecuente en los adultos son los gliomas o astrocitomas, y podemos saber, por ejemplo, cuando es intraaxial, la lesión, como está creciendo del parénquima cerebral, ese parénquima pues está edematoso, está expandido,
empieza a hacer compresión, no hay una diferenciación de la sustancia gris y blanca, hay mayor edema cerebral, o también es frecuente que estas lesiones tengan, si es que tienen aporte vascular, es que sean de origen tipo pial. Los tumores que son intraaxiales más frecuentes son los gliomas en los pacientes adultos, los medulloblastomas en los niños, mangioblastomas. Estos son los tumores primarios y hay que saber que también encontramos metástasis, que también son tumores muy frecuentemente encontrados en los pacientes adultos, sin embargo son de origen secundario. Y entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial también con estas otras patologías. Este es un ejemplo de un tumor glial de alto grado, el glioblastoma. Lo consideramos por el hecho de que desafortunadamente es de los tumores más frecuentemente encontrados en los pacientes adultos y con el que tiene peor pronóstico. Entonces, la lesión es intraaxial, donde no hay afección de la meninge, no hay afección ósea, hay mucho edema y empieza a hacer este tipo de tumores. Es muy característico que tenga mucha necrosis y tenga muchos vasos muy pequeños que pueden llegar a ser angiogénesis. Esta es la técnica de imagen estructural de resonancia magnética, resonancia contrastada. Este es el gadolínio. Y podemos realizar también unas técnicas funcionales, que en este caso es la técnica de perfusión. La técnica de perfusión es la técnica funcional de resonancia que nos dice o nos aporta información sobre la cantidad de volumen sanguíneo que tiene esta lesión. Esto es muy útil en los tumores porque, por ejemplo, tumores que tengan un volumen muy alto de sangre, pues se considera que son lesiones de alto grado. Entonces, las lesiones de alto grado, que son las más malignas, pues hay que tener la consideración para el tratamiento. Y este es una lesión muy típica de glioblastoma, con la técnica de perfusión, donde lo rojo aquí en esta parte, lo que está más verde, hay aumento del volumen sanguíneo cerebral. Y luego lo podemos manifestar o representar, con una gráfica, donde la línea naranja representa el parénquima normal, que está aquí, y la línea azul representa la cantidad o el volumen que tiene este tumor. Lo que mencionaba de las lesiones intraaxiales es que no hay diferenciación de la sustancia gris y blanca, hay muchísimo edema, el tejido adyacente del parénquima está expandido, es decir, el grosor de la porción de la periferia a la línea media es mucho mayor que el de este otro lado. El edema, la necrosis y, las lesiones o tumores pueden estar asociados también a calcificaciones o sangrados, etc. Los tumores extraaxiales, por el contrario, son las lesiones o tumores que se localizan fuera del parénquima, es decir, en el espacio subaracnoideo, en el hueso, en las meninges, en los vasos, en la hipófisis, en todo lo que no sea el parénquima cerebral, cerebeloso y tallo, son los tumores extraaxiales. Entonces, aquí, a diferencia de las intraaxiales, hay compresión del parénquima, es decir, porque la lesión viene de afuera del parénquima. Por ejemplo, en este caso, es una lesión extraaxial del ángulo pontocerebeloso, que esto también es lo más frecuente encontrarlo a nivel de fosa posterior. Este tipo de lesiones extraaxiales, ¿cómo comprime al parénquima más que expandirlo? Esa es una característica de las lesiones extraaxiales. Otra es que como no se originan del parénquima, existe un signo que se llama el signo del halo hiperintenso o del líquido cefalorraquídeo, es decir, hay líquido que está atrapado del espacio subaracnoideo entre la tumoración y el parénquima. Hay muchos
tumores extraxiales. Los más frecuentes es el meningioma, el adenoma, el schwannoma, las metástasis también son muy frecuentemente encontrarlas, y bueno, las localizaciones pueden ser supra e infratentoriales. Por ejemplo, este es un meningioma, es un paciente con un meningioma a nivel de la ínsula del lado derecho. Entonces, los hallazgos otro signo que tienen es el signo de la cola dural. El signo de la cola dural lo vamos a ver cuando administramos gadolínio y la meninge donde está adherida a este tumor, de donde crece el tumor, va a estar reactiva, es decir, va a estar también engrosada. Entonces, esto es el signo de la cola dural, muy típico y muy frecuentemente encontrado en meningiomas, no exclusivo, pero sí es muy frecuentemente encontrado. Y lo que les decía del líquido cefalorraquídeo, como es un tumor que no viene del parénquima, sino de afuera, este líquido queda atrapado entre el parénquima. Y aquí, por ejemplo, existe compresión de los giros más que expansión, como lo vemos o lo podemos ver en las lesiones intraaxiales. Este tipo de tumores son tumores muy vascularizados, que la mayoría de este aporte viene de las ramas de la carótida externa, sobre todo de la meninge media, y bueno, cuando se le realiza una angiografía, pues esta es la forma típica del meningioma, donde podemos ver esas estructuras vasculares y todo ese aporte y ese blush que tiene todo el tumor. Otro tipo de lesiones que ya he mencionado son las metástasis. Las metástasis lo más frecuente es que sean múltiples. Sin embargo, podemos encontrar una sola lesión y tratarse de metástasis. Las metástasis tienen una localización muy particular, sobre todo se dan a nivel de la unión de la sustancia gris y blanca, también a nivel de la fosa posterior. Estas pueden ser intraaxiales o pueden ser extraaxiales. Y la presentación de ellas pues va a ser dependiendo cuál sea el tumor primario. Lo más frecuente es que sean de pulmón, también podemos encontrar de mama, de riñón, etc. Melanomas, también podemos encontrar metástasis. Y la mayoría pues pueden ser de muchos tamaños, pueden ser micronodulares, pueden tener hemorragia, pueden tener edema, etc., dependiendo el tumor primario. Estos son un ejemplo de una evaluación completa por resonancia magnética, tanto de resonancia estructural como de resonancia funcional ante un tumor. Estos son técnicas que lo realizamos en nuestro centro de imagen. Definitivamente se realizan en otros centros también tienen este tipo de técnicas. Y bueno, aquí es simplemente para ver, es una lesión intraaxial. Este paciente tiene un glioblastoma con múltiples estructuras vasculares, con las técnicas la técnica de difusión, con áreas de restricción. Esta es una técnica de tensor de difusión y tractografía que nos permite evaluar la sustancia blanca, las fibras, saber si están destruidas, están desplazadas, están infiltradas o si simplemente se trata de edema. Entonces esta técnica es muy útil, sobre todo para pues el prequirúrgico, decirle al médico tratante que está afectado y que no. Esta es otra técnica de imagen funcional que es espectroscopía, que esto nos proporciona información de tipo metabólico. Podemos colocar ciertos voxeles y dependiendo del voxel que nosotros queramos medir, pues es la información que nos va a proporcionar con este tipo de gráficas de la parte metabólica. Esta otra es lo que ya había mencionado hace un momento, que es la perfusión. Dependiendo el aumento o la disminución de la perfusión, pues nos podemos dar o saber si se trata sobre todo de un tumor, en este caso glial, pues un tumor de alto o de bajo grado.
con este tipo de técnicas. Y bueno, también realización de la técnica de Volt, que también es una técnica de resonancia funcional, en donde aquí lo que nos importa son áreas que se les pide una tarea específica al paciente y esas áreas se encienden o no se encienden dependiendo de la alteración del paciente. Es decir, pueden ser áreas que están desplazadas y todo esto es muy útil para el diagnóstico y para el tratamiento del paciente. Ya por último, tenemos también la patología degenerativa, en donde la imagen tiene un papel muy importante, sobre todo en este tipo de pacientes que empiezan a tener deterioro cognitivo leve o cuando ya se sospecha un tipo de demencia. La imagen pues, nos proporciona información sobre si hay áreas específicamente afectadas, es decir, con la disminución del parénquima. Este es un ejemplo de un paciente con un tipo de demencia que se llama lobar frontal, en donde podemos observar cómo los lóbulos frontales están muy atróficos o están muy disminuidos de tamaño en comparación con el resto del parénquima. Todo esto hace que aumente el espacio subaracnoideo, es decir, de los surcos y el sistema ventricular también. Y esto, pues, por clínica da datos muy característicos a los médicos tratantes. Entonces, la imagen también juega un papel muy importante en reconocer patologías degenerativas, en este caso, pues, a nivel intracraneal. Y este es en el aspecto patologías degenerativas de la columna lumbar. Esto es algo que es muy frecuente encontrarlo en pacientes con lumbalgias, con datos de canal estrecho, tanto de la región cervical como la región lumbar, condicionado por hernias discales, por cambios artrósicos, que son cambios crónicos y que dan la sintomatología muy específica del paciente. Todo esto es la evaluación de la neuroimagen ante los diferentes signos clínicos, síndromes clínicos que el médico tratante pues, nos puede referir, y que la neuroimagen es muy importante para el diagnóstico de todo este tipo de alteraciones. Gracias.